Javier Milei aspira a reducir el tamaño del Estado argentino desde el 38% del PIB hasta el 25% del PIB. ¿Se trata de un objetivo política y económicamente realista? En el vídeo de ayer ya explicamos que Javier Milei le acaba de proponer a la clase política argentina refundar el país, refundar Argentina, sobre unos presupuestos, sobre unas bases mucho más liberales que las actuales. Es lo que el propio Javier Milei ha denominado el Pacto de Mayo, dentro del cual aparecerían 10 acuerdos o 10 mandamientos que serían los que estructurarían esa Argentina mucho más liberal. Pues bien, uno de esos 10 acuerdos que Javier Milei le quiere plantear a la oposición es el de una drástica reducción del gasto público hasta alcanzar un peso del Estado equivalente al 25% del PIB. Escuchémoslo de la propia voz de Javier Milei. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. Actualmente el Estado argentino pesa alrededor del 37-38% del PIB, de tal manera que lo que estaría planteando Javier Milei en esta propuesta es reducir el gasto público de manera estructural en la Argentina entre 12 y 13 puntos del PIB, para dejarlo, como digo, en el 25% del PIB. Y justo después de efectuar su propuesta han sido muchos los que han criticado a Javier Milei por decir que ese objetivo, la reducción del tamaño del Estado hasta el 25% del PIB, es imposible, que todos los países ricos tienen estados mucho mayores de ese 25% del PIB, que más bien los países que tienen estados tan pequeños son países muy pobres y que por tanto Javier Milei estaría tratando de acercar a Argentina al modelo estatal de países muy pobres y no al modelo de Estado de países ricos. En este vídeo voy a intentar explicaros por qué esto no es así, y vamos a comenzar analizando esa correlación, que es verdad que existe, entre riqueza y tamaño del Estado. Dicho de otra manera, los países ricos suelen tener un Estado grande y los países pobres suelen tener un Estado pequeño. ¿Y por qué esto es así? Pues dicho de manera muy sencilla, y ahora lo voy a desarrollar, porque los países pobres no se pueden permitir tener un Estado grande y en cambio los países ricos sí se lo pueden permitir. Primero, en los países pobres los ingresos de la mayor parte de la población son muy reducidos y precisamente por eso el Estado no puede cobrar un porcentaje muy alto de impuestos sobre sus ingresos porque los estaría pauperizando de manera exagerada. Si una familia apenas recibe ingresos monetarios y en especie como para sobrevivir a duras penas, si tú le impones un tributo sobre esos ingresos gigantesco, 30, 40 o 50% de esos ingresos, pues entonces ese hogar ya no puede subsistir. De ahí que la presión fiscal en los países pobres tienda a ser reducida porque el Estado no tiene mucho margen para saquear a su población. Y como además no tiene mucho margen para saquear a su población, el Estado en los países pobres suele tener una escasa capacidad para actuar con eficacia. Es decir, los estados pobres suelen tener una burocracia muy precaria. ¿Y eso qué significa? Pues que aun cuando estuviesen dispuestos a cobrar muchos impuestos, no tienen realmente capacidad para fiscalizar a la población y exigirle que pague muchos impuestos. De ahí que la informalidad para escapar de los impuestos de los estados pobres también sea muy elevada. Es decir, que hasta cierto punto es una pescadilla que se muerde la cola. Los estados no tienen mucho margen para recaudar impuestos, eso lleva a que su burocracia estatal esté subdesarrollada y ese subdesarrollo en la burocracia estatal dificulta que aun cuando los estados estuviesen dispuestos a cobrar más impuestos, no les sea nada sencillo recaudarlos, porque la población busca escapar de la fiscalidad acogiéndose a un mercado negro que esa precaria burocracia estatal no puede combatir, no puede contrarrestar, no puede fiscalizar. En las sociedades desarrolladas, sin embargo, sucede todo lo contrario.
El Estado sí puede cobrar muchos más impuestos, al poder cobrar muchos más impuestos cuenta con una burocracia mucho mayor, que puede fiscalizar y controlar a la población de una manera mucho más eficaz que en los países pobres, y por tanto el Estado también va logrando una mayor capacidad para ir apretándole fiscalmente las tuercas a la población y por tanto financiar cada vez mayores niveles de gasto público. En los países pobres no se puede recaudar mucho y por tanto el Estado tampoco puede gastar mucho. En los países ricos hay margen para recaudar más, hay mayor y mejor infraestructura recaudatoria del Estado y por tanto se puede financiar un volumen de gasto público mucho mayor. O dicho de otra manera, los países pobres no pueden escoger entre tener estados con un gasto público muy elevado o tener estados con un gasto público muy reducido. Su infraestructura institucional es tan débil, tan precaria, tan subdesarrollada, que están forzados a tener estados con bajo nivel de gasto público. Sin embargo, los países desarrollados sí pueden escoger, socialmente, en teoría, entre tener estados con un elevado volumen de gasto público o estados con un reducido volumen de gasto público. Y por desgracia, la mayoría de sociedades ricas escoge tener estados grandes, en parte también porque la propaganda estatal influye sobre sus valores, sobre sus percepciones, sobre su ideología, y esa propaganda estatal alimenta el estatismo, es decir, el crecimiento del Estado. Pero aquí subyace el error principal que están cometiendo muchos: que las sociedades pobres estén obligadas a tener un Estado pequeño no significa que toda sociedad con un Estado pequeño esté condenada a ser pobre. Una sociedad que sea rica o moderadamente desarrollada y que, pudiendo escoger entre un Estado grande o un Estado pequeño, escoja un Estado pequeño, no es una sociedad rica que vaya a estar condenada a volverse pobre. De hecho, algunas de las sociedades más ricas del planeta son a la vez sociedades que tienen estados relativamente o comparativamente pequeños. Por ejemplo, los dos países más ricos de Hispanoamérica son Chile y Panamá. Pues bien, Chile tiene un estado que pesa entre el 26-27% del PIB, es decir, muy cerquita de la propuesta del 25% del PIB que plantea Javier Milei, y Panamá tiene un estado que pesa entre el 20 y el 21% del PIB, incluso por debajo de la propuesta que plantea Javier Milei. Pero es que si nos vamos fuera de Hispanoamérica, también encontraremos ejemplos de sociedades desarrolladas, muy desarrolladas, que tienen tamaños del Estado similares, cercanos a los que propone Javier Milei. Por ejemplo, Hong Kong. El peso del Estado en la economía de Hong Kong es del 28% del PIB. O Singapur, una de las sociedades más ricas del planeta. El peso del Estado en Singapur es del 16% del PIB, casi 10 puntos menos que lo que está proponiendo Javier Milei. Pero bueno, es verdad que tanto Hong Kong como Singapur son ciudades y por tanto puede que haya algunos tipos de gasto en infraestructuras, por ejemplo, que no tengan que acometer y por tanto la comparativa no tiene por qué ser del todo precisa. Pero también tenemos el caso de Taiwán, cuyo estado pesa el 18% del PIB, menos de nuevo de lo que está proponiendo Javier Milei, o el de Corea del Sur, cuyo estado pesa entre el 28 y el 29% del PIB, algo más, pero bastante poco, que lo que está planteando Milei. O incluso podríamos hablar del caso de Suiza, cuyo estado pesa el 31-32% del PIB, por encima de lo que plantea Javier Milei, pero por debajo de lo que actualmente pesa el Estado en la Argentina, 37-38% del PIB, y desde luego muy por debajo de lo que pesa el Estado en muchos países europeos. En Francia, el Estado llega a pesar el 60% del PIB, y en España el Estado pesa el 47% del PIB, es decir, 15 puntos más de lo que pesa, por ejemplo, en Suiza, uno de los países más ricos del mundo.